¿Y si te dijera que cada vez que sonríes a alguien para caerle bien, estás destruyendo físicamente tu propio cerebro? En los próximos minutos vas a descubrir la verdad más incómoda que la sociedad te oculta. Socializar te está volviendo mediocre y está destrozando quién eres de verdad. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre tu forma de ver a los demás y a ti mismo. Bienvenida, Renacimiento Oscuro. Bienvenido a Renacimiento Oscuro. Aquí no venimos a escuchar mentiras cómodas, venimos a despertar. Si estás listo para dejar de ser un peón y recuperar tu poder, ponte cómodo y presta atención. Esta es la anatomía de tu propia destrucción. El Dión. Lo sientes en el instante en que te alejas de ellos. No es solo fatiga física, sino un agotamiento pesado y vacío. Una sensación de que un pedazo de tu identidad acaba de ser arrebatado. La sociedad te dice que esto es normal. Dicen que simplemente eres un introvertido que necesita recargar su batería social antes de volver a la multitud. Te están mintiendo. Socializar no solo está drenando tu energía, está erosionando activamente tu arquitectura cognitiva. Cada interacción forzada es un acto sutil y socialmente aceptable de autodestrucción. Hay un mecanismo psicológico oculto ocurriendo en tu cerebro cada vez que te ríes de un chiste que no te hace gracia. Y una vez que veas lo que realmente le está haciendo a tu mente, nunca volverás a mirar una habitación llena de gente de la misma manera. Vivimos bajo el engaño colectivo de que la conexión humana es un bien absoluto e incuestionable. Desde el momento en que te meten en un aula, se te califica por tu capacidad para llevarte bien con los demás. Te condicionan para que creas que un calendario lleno equivale a una vida plena. Que el aislamiento es un síntoma de enfermedad y que ser altamente social es la cumbre de la salud psicológica. Arthur Schopenhauer, el filósofo que diseccionó la naturaleza humana sin el reconfortante filtro del optimismo, comprendió el peligro absoluto de esta mentira hace más de 2 siglos. Él no veía a la multitud como una fuente de calidez, la veía como un peligro cognitivo. Observó que para existir dentro de la sociedad, una persona debe renunciar necesariamente a una enorme porción de su voluntad individual. No puedes ser completamente tú mismo y, al mismo tiempo, resultar agradable para las masas. Ambos estados son fundamentalmente incompatibles. Mira de cerca tu propia existencia. Traza el contorno de tus días. ¿Cuántas horas pasaste esta semana contorsionando tu personalidad solo para hacer que alguien más se sintiera cómodo? ¿Cuántas veces te mordiste la lengua, diluiste tu opinión o fingiste entusiasmo porque el contrato social no escrito lo exigía? ¿Crees que simplemente estás jugando a un juego? ¿Crees que puedes ponerte la máscara para la cena, la reunión de la oficina o el evento social y luego quitártela cuando vuelvas a casa manteniendo el núcleo de tu ser perfectamente intacto? Pero el cerebro humano no funciona de esa manera. La mente es sumamente plástica, se adapta a la forma del recipiente en el que se le obliga a entrar. Cuando te viertes constantemente en los moldes superficiales de las expectativas sociales, tu intelecto pierde su profundidad de forma permanente. No solo estás interpretando un papel, te estás transformando lentamente en el personaje que finges ser. El impuesto cognitivo de la falsa personalidad. Empezamos con el costo biológico de fingir. Es el trabajo más agotador que realizas y, sin embargo, nunca te pagan por ello. Cada vez que entras en una dinámica social, tu cerebro inicia un proceso sumamente complejo y pesado en recursos. Tienes que leer el ambiente. Debes analizar las microexpresiones de las personas que te rodean. Tienes que anticipar sus necesidades emocionales, filtrar tus propios pensamientos auténticos y formular una respuesta que encaje con la jerarquía establecida del grupo. En psicología, esto se conoce como
automonitoreo. En realidad, es un impuesto cognitivo y la tasa es exorbitante. Schopenhauer señaló que un hombre de alto intelecto siente una clara sensación de opresión cuando se ve obligado a relacionarse con la sociedad ordinaria. Esto no es simple arrogancia, es una realidad fisiológica. Cuando posees una mente capaz de realizar análisis profundos, obligarla a operar a la frecuencia de la charla trivial es como obligar a un motor de alto rendimiento a marchar al ralentí en medio del tráfico. Se sobrecalienta, se degrada. Piensa en la enorme cantidad de glucosa mental que se requiere para reprimir una reacción genuina. Alguien dice algo profundamente ignorante. Tu instinto es diseccionar la falla en su lógica. Pero calculas el costo social. Te das cuenta de que corregirlos causará fricción. Te hará parecer arrogante. Romperá la frágil armonía del grupo. Así que te tragas la verdad. Asientes. Produces una sonrisa sintética. Ese solo acto de represión requiere un esfuerzo cognitivo descomunal. Ahora multiplica eso por 100 interacciones al día. Estás luchando activamente contra tu propio sistema nervioso para seguir siendo socialmente aceptable. Por eso te sientes físicamente destruido después de un evento de networking o una reunión familiar. Tu cuerpo no está cansado por el esfuerzo físico. Está agotado por el trabajo pesado de mantener una personalidad fabricada. Estás experimentando fatiga por representación. La tragedia es que la sociedad exige esta actuación y, sin embargo, desprecia al actor. Si intuyen que estás siendo falso, te rechazarán. Pero si les muestras tu verdad sin filtros ni adornos, te marginarán. Estás atrapado en un callejón sin salida, obligado a ser un actor en una obra donde el guión cambia constantemente y el público es inherentemente hostil a la autenticidad. Cuando te pasas la vida gestionando las percepciones de los demás, tu propia brújula interna empieza a girar sin control. Pierdes el hilo de lo que realmente crees frente a lo que has sido condicionado a decir. La personalidad que construiste para protegerte se convierte en un parásito que se alimenta de tu energía mental hasta que no queda nada del anfitrión. ¿Te extraña que te sientas vacío cuando la puerta por fin se cierra? Has pasado todo el día regalando pedazos de tu mente a personas que ni siquiera valoran los fragmentos que se llevan. ¿Por qué soportamos esto? ¿Por qué entramos voluntariamente en entornos que nos despojan de nuestra vitalidad? Debido a un mecanismo mucho más oscuro e insidioso en juego, el contagio de la mente colectiva. Esta es la realidad psicológica que la sociedad civilizada intenta ocultar desesperadamente. La estupidez es contagiosa y la mediocridad es una enfermedad altamente transmisible. Schopenhauer lo declaró con brutal claridad. Para igualar a los demás, el hombre tiene que encogerse a sí mismo. Cuando entras en un grupo, ocurre una nivelación psicológica. Un grupo de humanos no opera a la capacidad intelectual de su miembro más inteligente. Opera a la frecuencia emocional de su mínimo común denominador. Este es un mecanismo de supervivencia codificado en nuestro ADN. Para mantener la cohesión del grupo, los atípicos deben ser arrastrados hacia el centro. Si llevas un pensamiento complejo y lleno de matices a una habitación llena de gente, será rechazado. No porque esté equivocado, sino porque requiere demasiada energía para que el colectivo lo procese. La multitud desprecia la complejidad. Exige narrativas simples, reacciones emocionales reconocibles y guiones predecibles. Cuando socializas en exceso, tus neuronas espejo, el hardware biológico diseñado para ayudarte a empatizar y adaptarte, te obligan a sincronizarte con esta frecuencia más baja. Empiezas a adoptar las ansiedades de tus compañeros. Empiezas a preocuparte por los dramas triviales que consumen sus días. Te descubres indignado por las controversias prefabricadas que discuten. Estás absorbiendo su estado mental. Estás siendo infectado por su falta de profundidad. Considera el ejemplo histórico del cortesano. A lo largo de la historia, los hombres y mujeres que rodeaban a los reyes y reinas solían ser individuos altamente educados y brillantes. Sin embargo, toda su existencia se redujo a gestionar los pequeños egos de la corte real.
Pasaban sus días interpretando susurros, calculando reverencias y cometiendo suicidio intelectual para asegurarse de no eclipsar al monarca. Con el tiempo, sus mentes brillantes se atrofiaron. Se convirtieron exactamente en lo que fingían ser: ecos huecos y paranoicos del poder. Estás actuando como un cortesano frente a la multitud moderna. Cada vez que te involucras en una conversación superficial solo para pasar el tiempo, estás degradando activamente tus vías neuronales. Estás entrenando a tu cerebro para concentrarse en lo trivial. Le estás enseñando a tu mente que la profundidad es innecesaria. Este es el verdadero peligro de socializar en exceso. No es solo que la gente te haga perder el tiempo, es que alteran tu línea base de la realidad. Te arrastran a una alucinación compartida donde lo mundano se trata como profundo y lo profundo se trata como algo incómodo. Si pasas suficiente tiempo rodeado de personas que no leen, que no piensan de manera crítica y que existen por completo en la superficie de la vida, poco a poco empezarás a dudar de tu propio intelecto. Empezarás a preguntarte si tu deseo de un significado profundo es en realidad un defecto. Encogerás tu vocabulario, embotarás tu filo, amputarás las mejores partes de tu mente para que las piezas encajen perfectamente en el rompecabezas del grupo. Y la parte más aterradora, lo harás voluntariamente porque el impulso biológico de pertenecer es más fuerte que el deseo intelectual de ser libre. ¿Cuánto tiempo puedes aguantar la respiración bajo el agua antes de que tus pulmones te obliguen a inhalar? ¿Cuánto tiempo puedes existir en una cultura superficial antes de empezar a respirar la mediocridad? La atrofia de la autonomía. Hemos establecido que la multitud drena tu energía y reduce tu intelecto, pero también roba algo mucho más crítico: tu capacidad para dirigir tu propia vida. La autonomía es la máxima expresión del poder humano. Es la capacidad de sentarse en silencio, formular un deseo y ejecutar un plan sin requerir validación externa. Es la soberanía de la voluntad individual. Socializar, particularmente en su forma moderna e hiperconectada, es el enemigo absoluto de la autonomía. Piensa en el bombardeo constante de demandas sociales, digitales y físicas. Tu teléfono vibra. Un amigo quiere desahogarse. Un colega solicita una reunión innecesaria. Un conocido te invita a un evento al que no tienes ningún deseo de asistir. Cada una de estas interacciones es un ancla enganchada a tu atención, arrastrándote lejos de tu propia estrella polar interna. Cuando tu mente está constantemente sometida a los estímulos de otros, pierdes la capacidad de mantener un pensamiento original y sostenido. Te conviertes en una máquina de reacción. Te despiertas e inmediatamente tu cerebro es secuestrado por las opiniones, demandas y crisis del colectivo. Pasas el día respondiendo a sus estímulos. Estás jugando a la defensiva en un juego en el que nunca elegiste entrar. Cal Newport toca esto en su análisis de la economía de la atención moderna, pero las implicaciones psicológicas van mucho más allá de simplemente perder productividad. Cuando subcontratas tu atención a la esfera social, pierdes tu monólogo interno. ¿Has notado lo incómoda que se siente la gente cuando se le corta la comunicación? Pon a una persona promedio a solas en una habitación durante 1 hora, sin teléfono, sin internet y sin nadie con quien hablar. Empezarán a entrar en pánico. Experimentarán síntomas físicos de abstinencia. ¿Por qué? Porque han utilizado el socializar como un anestésico. Usan el ruido de otras personas para ahogar la aterradora comprensión de que no tienen pensamientos originales propios. Requieren un estímulo externo constante para confirmar que existen. Envían mensajes de texto, publican, hablan, no para comunicar información, sino para emitir una señal al entorno como un murciélago usando el sonar, esperando desesperadamente un eco que demuestre que son reales. Si no puedes sentarte solo en una habitación y generar tu propio estímulo mental, tu mente ya está colonizada.
Schopenhauer creía que la verdadera libertad solo es posible en la soledad absoluta, porque únicamente cuando estás completamente apartado de las expectativas y los juicios de los demás, tu voluntad puede operar sin fricción. Cuando socializas, estás constantemente negociando tus deseos. Tú quieres ir a la izquierda, el grupo quiere ir a la derecha. Para mantener la conexión, cedes, vas recto. Terminas en un lugar donde ninguno de los dos quería estar. Aplica esto a la macrotrayectoria de tu vida. ¿Cuántas de tus metas son realmente tuyas? ¿Cuántos de tus deseos fueron implantados por los círculos sociales que frecuentas? ¿Querías esa carrera o el grupo la consideró prestigiosa? ¿De verdad te importa ese asunto político o solo estás repitiendo la indignación de tus compañeros para dar señales de tu lealtad? Cuando socializas sin tregua, te conviertes en una amalgama de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Eres el monstruo de Frankenstein psicológico construido a partir de las opiniones descartadas y los deseos prestados de tus asociados. Cambias tu destino único por la comodidad de la manada. Pero, ¿qué pasa cuando la manada se lanza por un precipicio? La anatomía del agotamiento social. Despojémonos de la filosofía por un momento y miremos la fría realidad clínica de lo que le pasa a tu cuerpo cuando te obligas a socializar en contra de tu voluntad. El agotamiento que sientes no es una metáfora, es una respuesta fisiológica grave. Cuando entras en un entorno social complejo, tu amígdala, el centro de detección de amenazas de tu cerebro, se activa fuertemente. Estás rodeado de variables impredecibles. Los otros seres humanos son los depredadores más peligrosos del planeta y tu sistema nervioso lo sabe. Incluso en un entorno educado, tu cerebro está rastreando amenazas jerárquicas, conflictos potenciales y estatus social. Si eres altamente perceptivo, estás procesando una cantidad descomunal de datos no verbales. El ligero cambio en el tono de alguien, el cumplido pasivo-agresivo, la sutil exclusión de una conversación. Tu cuerpo registra esta fricción social como una amenaza literal. Desencadena la liberación de cortisol, la hormona del estrés. Tu ritmo cardíaco se eleva ligeramente. Tu respiración se vuelve más superficial. Entras en un estado leve de lucha o huida. Pero la sociedad dicta que no puedes luchar y no puedes huir. Tienes que sentarte ahí, sonreír y participar en el diálogo. Así que tu sistema nervioso recurre por defecto a la tercera respuesta al trauma, la sumisión. La sumisión es el acto de complacer agresivamente a la gente para neutralizar una amenaza percibida. Halagas al jefe arrogante, te ríes del chiste sin gracia, estás de acuerdo con una opinión que desprecias. Haces esto para apaciguar el entorno y asegurar tu supervivencia social. Hemos normalizado esta respuesta biológica al trauma y la hemos llamado tener buenos modales. Con el tiempo, este pico constante de cortisol y la supresión de tus instintos naturales conducen a una profunda fatiga cognitiva. Estudios publicados en revistas médicas que examinan la sobreestimulación social demuestran que la interacción forzada agota literalmente la función ejecutiva de la corteza prefrontal. Esto significa que después de un fin de semana intenso de socialización, tu cerebro pierde físicamente su capacidad para tomar decisiones complejas, regular las emociones y concentrarse en tareas difíciles. Has frito tus propios circuitos solo para demostrar que sabes trabajar en equipo. Estás tratando tu cerebro como una batería que puede descargarse y recargarse infinitamente. Pero la reserva cognitiva es finita. Cada hora que pasas navegando por las aguas traicioneras y agotadoras del ego humano es una hora de procesamiento intelectual de alto nivel que nunca podrás recuperar. Estás quemando el combustible destinado a construir tu imperio solo para mantener calientes a las personas que te rodean. ¿And for what? ¿Y para qué? ¿Cuál es el verdadero retorno de esta inversión masiva de tu fuerza vital? La ilusión de la compañía.
Esto nos lleva a la comprensión más dolorosa de todas. La razón por la que te sometes a esta degradación mental es porque crees que cura la soledad. Crees que estar rodeado de gente es el antídoto para sentirte aislado. Es exactamente lo contrario. Schopenhauer observó que la verdadera soledad no es la ausencia de personas, es la ausencia de comprensión. Estar solo en una habitación es pacífico. Estar en una habitación llena de gente que malinterpreta fundamentalmente quién eres es la soledad más profunda que un ser humano puede experimentar. Cuando socializas constantemente, atraes a personas a las que les gusta la máscara que usas. Se encariñan con la versión complaciente, agradable y diluida de ti. Te llaman amigo, pero no te conocen. Conocen al avatar que creaste para sobrevivir a ellos. Por lo tanto, cada vez que te alaban, cada vez que te invitan a salir, se siente vacío, porque tu subconsciente sabe que no te están aplaudiendo a ti. Están aplaudiendo la actuación. Esto crea una trampa psicológica aterradora. No puedes quitarte la máscara porque, si lo haces, se irán. Pero mientras uses la máscara, te sientes completamente invisible. Te conviertes en un prisionero en una jaula diseñada por ti mismo, rodeado de carceleros que se hacen llamar tus amigos. Esta es la ilusión de la compañía. Es una transacción en la que cambias tu autenticidad por la mera presencia de cuerpos calientes. Piensa en las personas que consideras tu círculo más cercano. Si hoy hablaras tu verdad absoluta y sin adornos, si revelaras tus ambiciones más oscuras, tus opiniones reales sobre sus elecciones, tu verdadera perspectiva sobre el mundo, ¿cuántos de ellos seguirían estando a tu lado mañana? Si la respuesta es ninguno, no tienes amigos. Tienes rehenes y te estás manteniendo a ti mismo como rehén junto a ellos. Las grandes mentes, los estrategas, los casos atípicos, no temen al aislamiento. Lo convierten en un arma. Comprenden que para ser excepcional debes estar dispuesto a ser incomprendido por lo ordinario. No buscan compañeros, buscan iguales. Y si no se pueden encontrar iguales, prefieren la dignidad silenciosa de su propia compañía al teatro agotador de la multitud. ¿Estás empezando a ver la arquitectura de la trampa? Cuanto más socializas, más diluyes tu intelecto. Cuanto más diluyes tu intelecto, más requieres que la multitud valide tu existencia. Es una espiral descendente diseñada para mantenerte atrapado en el centro de la campana de Gauss, inofensivo, agotado y fácil de controlar. La conversión de la distancia en un arma. Para detener la hemorragia, debes cambiar radicalmente tu relación con la sociedad. Debes pasar de ser un participante pasivo a ser un curador despiadado de tu propio entorno. Esto no significa retirarse a una cabaña en el bosque y no volver a hablar con otro ser humano jamás. Esa es la reacción de un animal herido, no de un estratega. La aplicación maquiavélica de la filosofía de Schopenhauer es la conversión estratégica de la distancia en un arma. Debes ver tu energía mental como el recurso escaso más valioso de la Tierra. No la regalas. No dejas que la gente la extraiga simplemente porque se aburren y quieren hablar. Creas límites hechos de hierro. Cuando limitas tu disponibilidad, ocurre un fenómeno psicológico interesante. La ley de la escasez entra en vigor. La gente empieza a valorar tu presencia precisamente porque no pueden obtenerla fácilmente. Cuando siempre estás disponible, se te trata como a un servicio público. Cuando rara vez se te ve, se te trata como a un lujo. Pero el verdadero beneficio no es cómo te perciben ellos. Es lo que sucede dentro de tu propia mente. Cuando te retiras del ruido constante, la niebla mental empieza a disiparse. Los niveles de cortisol bajan. Las neuronas espejo dejan de disparar erráticamente intentando sincronizarse con el caos de la multitud.
En esa distancia recién adquirida, tus pensamientos originales empiezan a resurgir. Las opiniones que enterraste para mantener la paz empiezan a exigir atención. Las ambiciones que redujiste porque intimidaban a tus compañeros empiezan a estirar las piernas. Empiezas el doloroso y glorioso proceso de recordar quién eres en realidad. Esto requiere una tolerancia inmensa a que no le agrades a la gente. Cuando dejes de responder mensajes de texto de inmediato, cuando rechaces invitaciones sin ofrecer una excusa inventada, cuando te niegues a participar en los chismes insignificantes que alimentan el chat grupal, se volverán contra ti. Te llamarán arrogante. Dirán que has cambiado. Te acusarán de creer que eres mejor que ellos. Déjalos. Su enojo es simplemente la frustración de un parásito al que le han cortado el suministro de su anfitrión. No intentes explicarles tu retirada. La lógica no puede penetrar en una mente dedicada a su propia distracción. Responde a sus acusaciones con un desapego tranquilo y sin inmutarte. Tu falta de reacción los aterrorizará más de lo que cualquier argumento podría hacerlo. Indica que sus juicios ya no tienen ningún valor en tu realidad. Te has salido de su campo de juego por completo. Aquí es donde forjas una verdadera invulnerabilidad mental. Cuando dejas de temer el rechazo de la multitud pierde todo su poder sobre ti. Te vuelves inmanipulable. Te vuelves soberano. Ya no estás reaccionando al mundo. El mundo ahora debe ajustarse al espacio que tú abras. Este es el camino del caso atípico. Es un camino caracterizado por largos periodos de soledad, periodos intensos de enfoque profundo e interacciones sociales elegidas totalmente bajo tus propios términos. No socializas por obligación, no por un miedo desesperado a la soledad, sino por una elección deliberada. Y cuando te involucras, traes a la mesa toda la fuerza de una mente descansada, aguda e intransigente. No los reflejas, los obligas a reaccionar ante ti. La destrucción de tu mente estaba ocurriendo tan lentamente que la confundiste con madurar. Pensabas que el agotamiento era simplemente el precio de hacer negocios en el mundo moderno. Ahora posees el lente para verlo con claridad. Cada habitación en la que entras es una tasa de cambio. ¿Qué estás pagando y qué estás obteniendo a cambio? Tienes el poder de detener la transacción en cualquier momento. Tienes la autoridad para ponerte de pie, salir de la habitación y cerrar la puerta detrás de ti. Y cuando esa puerta por fin se cierre y el ruido del mundo quede completamente bloqueado, ¿quién queda de pie allí en realidad? Si la respuesta te asusta, significa que tienes trabajo por hacer.